Muy buenas tardes, queridos televidentes. Les habla su anfitriona Valentina Vélez. Le damos la bienvenida a su programa donde se habla con autoridad. En el día de hoy tenemos un tema muy interesante que nos ayudará a conocer una de las formas más prácticas para argumentar, en donde podemos usar la argumentación de autoridad. Para esto tenemos 4 expertos egresados de la Universidad de Argumentación de Princeton en el Reino Unido. Démosle la bienvenida a nuestro catedrático Darlan Rizo, experto en diálogos y argumentos, a nuestra magíster Melanie Pérez, experta en autoridad, y nuestro doctor en argumentos conflictivos, Camilo Rivera, y mi persona Valentina, quien estará planteando sus ideas en esta tarde. Vamos a darle el paso a nuestro doctor Camilo Rivera para que nos hable un poquito sobre esto de la argumentos de autoridad. Adelante, Camilo. Hola Valentina, primero que todo muchísimas gracias por haberme invitado a este programa y darle la bienvenida a mis compañeros. Bueno, hablando un poco de argumentos de autoridad, este viene del latín magister dix, que significa el maestro dijo, y se toma como opinión la premisa de quien es considerado como autoridad. Se usa para brindar importancia y credibilidad en el argumento citado, determinando una fuente de autoridad. Vale la pena resaltar que esta autoridad se manifiesta de acuerdo o en contra de lo expuesto, y así podemos sustentar su validez. Además, también es relevante decir que la persona o la entidad citada tiene la autoridad en la materia que se está mencionando. Por ejemplo, según la Organización Mundial de la Salud, en Centroamérica muere un niño por desnutrición cada 24 horas. Es decir, que este argumento de autoridad lo estamos centrando en la organización Mundial de la Salud, que es la que nos está brindando esta información y nos permite crear el argumento. Otro ejemplo sería el partido de Colombia-Uruguay no tuvo un arbitrado correctamente, como afirmó Oscar Julián Ruiz. Para las personas que de pronto no saben quién es Oscar Julián Ruiz, él fue un árbitro colombiano que llegó a ser árbitro FIFA y llegó a pitar varios partidos de la Copa Mundo y partidos trascendentales. Entonces, este argumento de autoridad lo estamos haciendo en base a la experiencia y a la autoridad que este hombre tiene con referente al comentario del partido Colombia-Uruguay. Muchas gracias, doctor Camilo. Bueno, le damos también un paso al doctor y catedrático Darlan Rizos, como habíamos dicho antes, experto en diálogos y argumentos. Hoy nos viene a traer un tema de la delegación del saber. Adelante, Darlan. Buenas tardes. La delegación del saber tiene que ver con la confianza en el orador, en la persona que nos está argumentando. En el interior del marco argumentativo, no dejamos de estar convencidos por argumentos de autoridad. Nos resulta imposible verificar nosotros mismos todo lo que las personas que juzgamos declaran y que nosotros aceptamos. Podemos decir que la aceptación del argumento de autoridad funciona como una delegación permanente de saber. O sea, aceptamos el conocimiento de otras personas. Y esta a la vez se opone a la sumisión al poder, siempre que el saber sea consciente de sus límites. Bueno, hablando un poco de autoridad y confianza, bueno, los medios de comunicación tienen como función, o bueno, actualmente tienen su función de testimonio, ya que son la institución que más recoge a esta delegación del saber, como decía mi compañero Darlan. Al mismo tiempo, también se puede observar que cada vez se basa más en su autoridad como un monopolio debido al testimonio. Bueno, esta delegación del saber también plantea el problema de la confianza, una vieja también cuestión de retórica. Si un orador inspira confianza, el enmarcado de lo real que propone será mucho más aceptable, ya que si nuestra autoridad es un Hey, chicos, disculpen. Hey, discúlpenme. Miren, yo estoy aquí en Arenal y me toca viajar para Cartagena y acaba de llegar el carro a buscarme. ¿Qué hacemos?
Tranquilo, Darlan, gracias por haber participado con nosotros en este programa y nos veremos en una próxima ocasión. Gracias por haber participado para seguir con el programa, ¿vale? Muchas gracias. Chicos, ya llegaron. Marica, no. Muchas gracias. Continuamos, vale, por favor. Gracias. Démosle un saludo al compañero Darlan que se retira. Muchas gracias, Darlan, por tu participación. Bueno, son los imprevistos que pasan en un programa y hemos tenido una persona, un gran catedrático desde Arenal y en estos momentos pues tiene que ir a dictar otras charlas. Entonces, bueno, vale, no siendo más, continuemos con lo que estabas diciendo y ofrecerle una disculpa a todos los televidentes que en estos momentos nos están viendo. Bueno, son cosas que pasan en cualquier programa. Vale, vale. Adelante, Bueno, vale, estamos esperando. como le venía diciendo, cuando un orador nos inspira confianza, el enmarcado de lo real que propone será un poquito más, bueno, mucho más aceptable en la sociedad. Poniendo el ejemplo de un médico, en este caso nuestro médico sería nuestra persona de autoridad, nuestra persona de confianza. Poniendo el ejemplo, una persona muere de COVID, fallece de COVID. El familiar, bueno, pongamos el ejemplo de la madre, dice que su hijo ha fallecido de esta enfermedad, de esta pandemia. No tenemos forma de verificar o de que realmente sea confiable esta información, pero si ya lo dictamina un médico, pues ya tenemos a nuestra persona de confianza, ya esa persona que va a recalcar o aclarar o a confirmar lo que ha dicho la madre de este joven fallecido. Entonces, recordando un poco lo que dice Perelman, a menudo él nos dice que antes de invocar una autoridad, la confirmamos, la consolidamos y le damos la seriedad de un testimonio, de un testigo válido. A esto me refería yo con lo del tema de la madre y su hijo fallecido. Este tema también nos salen 3 tipos de razonamientos de autoridad, como lo son mediante la competencia, la experiencia y el testimonio. Todos estos pequeños temas plantean cada uno a su modo la cuestión de la confianza. Entonces, démosle paso a Melanie, que es nuestra magíster. Entonces, ella nos va a hablar sobre la competencia y la experiencia. Adelante, Melanie. Hola, bueno, muy buenas tardes. En verdad agradezco mucho su invitación aquí a este programa súper interesante. Vale, interesante pues esto sobre la autoridad y la confianza. A mí increíblemente has abierto pues digamos mis conocimientos con pues esta introducción que nos acabas de dar sobre el argumento de autoridad. Bueno, hablemos un poco sobre las competencias. Las competencias, pues en el argumento de las competencias se supone previamente como una competencia o un conocimiento que tiene una persona en cuanto a lo científico, lo técnico, lo moral o profesional, ¿verdad? Es aquello que adquirimos a través de dichos estudios que tenemos sobre un tema en específico. Ahora, hasta los expertos nos podemos equivocar, ¿verdad? Pero también podríamos decir que necesitamos, a la vez que vamos argumentando, que vamos planteando un tema como tal, necesitamos ciertos aportes de otras personas con competencias diferentes para poder ampliar nuestro argumento o lo que se quiere exponer en el momento. Hablemos desde el siguiente ejemplo. Pongamos como ejemplo, vamos a argumentar sobre la educación aquí en Colombia, ¿verdad? Entonces resulta que las 2 personas que nosotros vamos a utilizar como esta autoridad para poder respaldar nuestros argumentos, una de ellas es un pedagogo infantil, ¿verdad? Mientras que el otro viene siendo un abogado o puede ser, hablemos de un economista. Bueno, muchos dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver el economista aquí en el tema de la educación? Pues obviamente hay uno que tiene más ventaja que el otro, que es el pedagogo infantil, pues porque tiene mucho conocimiento en cuanto a la educación en Colombia, ¿cierto? Pero el economista puede agregarle un
plus a nuestro tema, ya que a través de sus competencias podría exponer el hecho de que, bueno, si la situación principal de lo que se quiere argumentar es que las precarias condiciones de la educación aquí en Colombia, un economista podría exponer cuán difícil o cuánto podría perjudicar el no educar a nuestros niños o a las personas actualmente en nuestro país, porque eso podría afectar nuestra economía. Entonces, es algo que quizás un tema que quizás el experto en educación no sabía, pero es un plus que le ayuda a poder respaldar su argumento como conocedor de este tema de la educación, ¿verdad? Entonces, aquí las competencias juegan un papel muy importante, ya que ayudan a respaldar lo que queremos exponer a través de nuestro argumento, y no necesariamente tiene que ser una persona, como les estaba explicando ahorita, si el tema de educación debe estar respaldado por un educador, no, porque en el caso de pronto del economista le acabó de dar una información que un educador no sabía y que le puede ayudar a poder ampliar su conocimiento acerca de lo que se quiere argumentar. Entonces, pues bueno, las competencias son muy importantes y se pueden ver desde diferentes puntos de vista y puede ser un apoyo para lo que se quiere dar a entender. Gracias, Vale. Muchas gracias, Melanie, por compartirnos un poco de tus conocimientos. Le damos paso a nuestro doctor Camilo Rivera, que nos va a hablar un poco sobre el argumento del testimonio. Adelante, Camilo. Gracias, Vale. También hablando un poco del testimonio y la experiencia, como decía Melanie, muy interesante lo que ella decía acerca de este ejemplo de la educación. ¿Por qué? Porque de pronto el economista, como decía ella, habla de sus competencias, pero de pronto la persona que es profesor, que es pedagogo, te está hablando o te argumenta desde su experiencia como profesor. Entonces, algo que también quiero partir de un ejemplo y es el hecho de estar en una manifestación. Confiere cierta autoridad, que es la base del argumento. El testigo de un suceso o un hecho tiene un peso más fuerte para proponer, por llamarlo de alguna manera, para proponer desde una perspectiva argumentativa. Y ahí la diferencia entre experiencia y testimonio, que cuando hablamos de experiencia es un conocimiento de la vida, de una duración en cierto periodo, y el testimonio podríamos definirlo de una manera un poco simple, es dar fe de algo. Por ejemplo, ya aterrizando esto que les estoy comentando, aquí en Estados Unidos, nosotros salimos a marchar, porque por muchas cosas que están pasando. Entonces, podría argumentar desde dos puntos, dos perspectivas, por llamarlo de alguna manera. Estamos marchando, estamos haciendo relevancia a nuestro derecho a marchar pacíficamente, y llega el SMAT, como lo conocen allá en Colombia, llega el SMAT y comienza a agredirnos sin nosotros hacerle nada a ellos. Estamos marchando de manera pacífica y llega el SMAT, nos agrede y nosotros comenzamos a argumentar con autoridad en base a la experiencia. ¿Por qué? Porque no estábamos haciendo nada malo. Simplemente estábamos marchando, llegó el SMAT a agredirnos, a disipar esta manifestación. Entonces yo podría hablar desde un argumento con autoridad, desde la experiencia, desde lo que viví. Pero, por ejemplo, una persona que está viendo el noticiero, que está viendo, o una persona que está viendo la marcha y se da cuenta que están los manifestantes y están gritando malas palabras y ve que llega el SMAT, ella podría argumentar desde el testimonio, decir, no, lo que pasa es que los manifestantes estaban gritando, estaban diciendo malas palabras y el SMAT llegó a controlar esa situación que estaba pasando. Entonces, eso es con relación al argumento tanto de testimonio como de experiencia. En algunos casos es frecuente en argumentación apelar a una autoridad, ya sea negativa o que no sea efectiva por falta de experiencia o testimonio, o que ninguna nos ofrece buenas condiciones. Entonces, más o menos era el ejemplo que quería manejar para que pudiéramos entender que es una argumentación con testimonio y que es una argumentación con experiencia. Gracias, Val. Muchas gracias, Camilo, por tu intervención. Bueno, como conclusión, tenemos que tener en cuenta 4 puntos, los cuales son que el primero, los argumentos de autoridad son aquellos en los que como razones aportamos lo que dicen otros. El segundo punto también es muy importante, ya que los requisitos que se deben cumplir en sus premisas son que se trate con una autoridad que sea concreta, que compete en la materia de la que se trata, o sea, de lo que se está hablando, que sea imparcial, eso es muy importante, que sea imparcial,
que esté muy bien interpretada y que no sea contradictoria con otras. Como tercer punto tenemos que un argumento de autoridad puede ser razonable, débil y falaz. ¿Por qué razonable? Porque nos ofrece una información adicional suficiente para que las conclusiones sean posiblemente aceptables. También débil, ya que puede que no cumplan los requisitos y su conclusión sea inaceptable. Y falaz, porque ni cumple los requisitos ni existe la voluntad para cumplirlos. Y por último, el cuarto punto, pero no menos importante, es que sus principales falacias son la falacia de falsa autoridad, que es cuando se apela a una autoridad que no es tal para salir de un mal paso. También cuando se invoca a una autoridad reverenda y cuando se busca un amparo inadecuado entre la multitud. Entonces, muchas gracias, Camilo Rivera, doctor, y nuestra magíster Melanie Pérez. Muchas gracias por presentarnos y por estar aquí en este programa. Y a todos los televidentes nos vemos en una próxima emisión. Muchas gracias.